¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y vamos a entrar a la palabra. Bien cantábamos, ¿verdad? Jesús, haz mi carácter. ¿Qué carácter tienes? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cómo te consideran las personas? A ver, si hay alguna persona alrededor de ti, pregúntale, oye, si me pudieras describir en cuanto a mi carácter, ¿cómo soy? Te vas a sorprender de lo que pudieran decir, ¿verdad? Bien, pues hoy vamos a ver otra emoción destructiva y tiene que ver con la envidia. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Santiago. Vámonos al Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3. Santiago 4, 1 al 3. Dice de la siguiente forma: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Qué lectura, ¿verdad? Hermosa la palabra de Dios que confronta nuestros corazones. Bien, hoy vamos a ver una de las 8 emociones destructivas que estamos estudiando. El domingo pasado pudimos estudiar acerca del enojo, pero hoy vamos a estudiar acerca de la envidia. La envidia como una emoción destructiva, si no se sabe trabajar, si no se pone, si no se rinde a los pies de Cristo, se convierte en una emoción destructiva. Déjame decirte que a diferencia del enojo que estudiamos, el enojo pues es una emoción que sale hacia afuera, ¿verdad? De nosotros hacia el exterior. Pero ahora vamos a ver una emoción que está profundamente escondida en el corazón, pero que afecta de igual forma a nuestros corazones, que afecta a nuestras vidas y que afecta también, en cierta manera, a los demás. La envidia, como lo dije, es una de las emociones escondidas, pero vamos a analizarla hoy para que no quede como una emoción escondida, sino que realmente pueda surgir, pueda salir a la luz ese pecado, esa envidia que tenemos, y que pueda ser sanada en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de avanzar, antes de entrar en esta cita que leímos, me gustaría hablarte de 7 trastornos de personalidad. ¿Has escuchado esto, los trastornos de personalidad? Que pues nos hacen ver cómo es nuestro carácter. Te voy a mencionar 7. El primero de ellos es el trastorno de personalidad antisocial. Tú le has dicho a alguien, ay, eres bien antisocial. Bueno, pues vamos a ver qué significa esto de antisocial. Antisocial puede decirse que es como alguien que es un psicópata, y ahorita lo vamos a ver por qué. Como una persona mentirosa, como una persona impulsiva. Vete analizando si tú entras aquí. Son personas que son agresivas, que son irritables, que no están conformes con nada. Y no les importa la seguridad, su seguridad, ni la de los demás. Entonces, podríamos pensar que la mayor parte de estas personas, pues, tristemente se encuentran en la cárcel, porque son antisociales, porque no encajan bien dentro de la sociedad. De ahí viene la palabra antisocial, no encajan dentro de la sociedad. El segundo trastorno
es el límite de personalidad. ¿Lo has escuchado? Límite de personalidad. Esta es una persona que constantemente presenta inestabilidad emocional, no sabe controlar sus emociones. Son personas, por ejemplo, alguna mujer que le dice a algún hombre: pégame pero no me dejes. Esto tiene que ver con esa inestabilidad emocional. Personas que muchas veces chantajean o algunas veces se ven tan afectadas por cierto problema que no saben cómo enfrentarlo y muchas veces tienen intento de suicidio. Jóvenes que a través de un chantaje quieren obtener cosas, entre ellas para poder hacer o hacerse ver. Está el famoso cutting, ¿verdad? Que es que se cortan partes de la piel, como si se fueran a suicidar, pero no se suicidan. ¿Por qué? Porque no hay un límite, o hay un límite de personalidad, ¿verdad? Todo lo llevan al límite, todo lo quieren hacer, ¿sí? Con tal de ser observados, ¿verdad? Pero esto tan solamente es una inestabilidad emocional que debe ser tratada. El tercero es un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. ¿Lo has escuchado este? Estoy seguro que sí. ¿Quiénes son este tipo de personas? Personas que por todo están preocupadas, ¿verdad? Ay, ¿habré apagado el gas? ¿Habré cerrado la ventana? ¿Habré cerrado la puerta? Preocupación, ansiedad, tienen temor, son muy supersticiosos, ¿verdad? Ay, no pases por abajo de la escalera porque vas a tener mala suerte. Y así cosas, ¿verdad? De superstición que pueden estar pensando. Siempre buscan la perfección, ¿verdad? Son personas que continuamente, aunque esté limpia la casa, la siguen limpiando, ¿verdad? Que si está mal acomodado algo, ya hay algo que les está estorbando en su emoción. Que si un cuadro está chueco, ya no pueden vivir en paz porque el cuadro está chueco, ¿verdad? Necesitan enderezarlo. Que si algo está mal acomodado, lo tienen que estar acomodando. Bien, esa es una personalidad obsesivo-compulsivo. O también pueden estar acumulando muchas cosas, ¿verdad? Ya el librero lleno de recuerditos, de que todo guardan. Cuarto trastorno es el trastorno de esquizofrenia. Esto ya es una anomalía mental, ya hay un daño aquí adentro en la cabeza. Escuchan voces externas, ¿verdad? No solamente voces internas, sino que escuchan voces, como que alguien les habla, pero no les habla nadie. Se confunde esto también con un endemoniado, ¿verdad? Y muchas veces ahí están las iglesias luchando con estas personas, ¿sí? Sacándole demonios, pero en realidad algunas veces no son demonios, sino que ya hay un problema mental, ¿verdad? Que necesita ser tratado ya por doctores o bien por psicólogos o por las personas que tratan ya una salud mental. Bien, el quinto trastorno es un trastorno de identidad disociativa. ¿A qué se refiere esto? Que se desarrolla más, o más bien desarrollan más de una personalidad. ¿Sí? Personas que tienen una personalidad y después es otra y después es otra y hay un cambio de personalidades en esa persona, ¿verdad? No, personas que también no se acuerdan de que prometieron algo, ¿verdad? Prometen y luego ni siquiera se acuerdan de lo que prometieron. Pero no es porque lo hagan intencionalmente, sino porque hay un problema ahí de identidad disociativa. Hoy dicen sí y mañana dicen quién sabe, ni siquiera me acuerdo. Sexto, también está el trastorno afectivo bipolar. Ay, ahí sí ya, ¿verdad? Hasta volteaste a ver al de al lado, ¿verdad? Porque ya entendiste esta palabra, bipolar. Un bipolar es una persona de doble ánimo, doble, significa de doble ánimo. Un estado de ánimo exaltado tienen estas personas, pero también tienden a hablar mucho. ¿Has escuchado alguna persona que habla y habla y habla y muchas veces dice lo mismo y lo mismo? Esto se le conoce como verborrea. ¿Qué es una verborrea? Pues verbo, hablar, pero es como una diarrea verbal,
que no paran de hablar y muchas veces ni siquiera piensan lo que están hablando, ¿verdad? ¿Acaso tú eres bipolar? ¿Y eres de doble ánimo delante de Dios? Bien, séptimo trastorno es el trastorno ya aún más grave, el trastorno de demencia. Y esto tiene que ver con el deterioro de la capacidad cognitiva. Difícil de pensar ya, ¿verdad? Ya cuesta mucho trabajo porque hay algo aquí en la cabeza que ya sufrió un deterioro. Puede ser la falta de memoria, puede ser la falta de control emocional, no controlan bien sus emociones y viven en su propio mundo. Aquí pudieran encajar también las personas que sufren de Alzheimer, ¿sí? En donde ya viven como que en un mundo aparte y ya pues no piensan bien lo que están haciendo. Sin embargo, déjame decirte que ante todos estos trastornos de personalidad, Dios puede hacer algo. El médico de médicos puede generar un cambio. Y con esto no estoy quitando el que alguna persona bajo un trastorno de este tipo tenga que recibir ayuda médica. Hay que hacerlo también. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de esta emoción destructiva, acerca de la envidia. Vamos a leer nuevamente Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bien. Vamos a ver 3 aspectos de la envidia. 3 aspectos de la envidia. El primero de ellos es que necesitamos identificar que la envidia es un problema que nace en el corazón, nace aquí en tu interior. Por eso te dije que era una emoción interna, una emoción oculta, ¿sí? Oculta y que podemos ocultar ante los demás, pero Dios conoce porque Él discierne nuestra mente y lo que hay en nuestro corazón. Bien, la envidia es un problema del corazón. Dice ahí el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Hace una pregunta, ¿verdad? ¿De dónde viene todo el problema que constantemente se genera a nuestro alrededor? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, entre tu círculo en el cual te mueves? Pueden ser tus jefes, puede ser tu familia, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, puede ser dentro de la iglesia aún. ¿De dónde vienen esas guerras, esos pleitos? El versículo 2 nos dice, tus propias pasiones combaten en ti mismo. ¿Sí? La envidia, en el diccionario, busqué el significado y significa un sentimiento de tristeza o de enojo. Ve esto, tristeza o enojo. La envidia te puede hacer sentir con tristeza o con enojo, pero ¿de dónde viene la envidia? Dice, sentimiento de tristeza o enojo que una persona desea tener lo que otro posee. ¿Acaso alguna otra persona posee lo que tú no tienes? Déjame decirte que la envidia, esta emoción de la envidia, la tenemos todos. Te incluyo a ti y me incluyo yo. La envidia es una emoción que todos la tenemos, ¿verdad? Todos somos envidiosos. Te voy a poner algunos ejemplos. Y pregunto, ¿quién de ustedes no ha envidiado alguna vez en su vida? Te voy a poner unos ejemplos. De niño, ¿envidiaste los juguetes de otro? De repente se venía ahí el 6 de enero, ¿verdad? Los Reyes Magos. Y de repente de niño tuviste que llegaron los reyes a tu casa, si es que llegaron. Y viste que al otro le trajeron lo que él pidió y a ti no te trajeron lo que pediste. Bien, envidia. Otro ejemplo podría ser, de niño o joven, ¿envidiaste el amor que tus padres le daban a otro de tus hermanos
a lo que conocemos como el favorito, ¿verdad? Y esto te puede crear envidia, o pudo haber creado envidia. ¿Has codiciado lo que tiene el vecino? Quizá el vecino tiene un coche bonito, una casa bonita, ¿lo has envidiado? ¿Has codiciado como mujer el esposo de tu vecina? Ay, es bien vestido, es elegante, se arregla, le va bien, es exitoso. O al revés, ¿verdad? ¿Has codiciado la esposa de tu vecino? ¿Has codiciado el trabajo de otro, un mejor puesto, un mejor salario? Y ves tu trabajo y dices, ay, mi trabajo no me gusta. Otro podría ser, o eres un cristiano codicioso. ¿Has codiciado alguna vez que algún hermano tiene una fe admirable? Y tú te analizas a ti mismo y dices, desearía tener aquella fe. Bien, puede entrar aquí también el celo. Y podemos compararnos con otros, o bien podemos invertir la moneda y decir, yo soy mejor cristiano que tú. Esto es envidia. Y debemos de tener cuidado, no debemos competir con otros. Hay tantas cosas que podemos envidiar. Debemos de tener cuidado como cristianos. El problema nace y está en el corazón. Por eso dice el primer versículo, ¿verdad? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? Segundo versículo nos dice, ¿no es acaso de nuestros propios cuerpos, de nuestros propios miembros? ¿No acaso nace esto en el corazón? Continuamente envidiamos y nos metemos en muchos problemas por causa de esta envidia, ¿verdad? Pleitos, enemistades, guerras. Esto puede generar aún guerras entre naciones. ¿Por qué? Porque viene la envidia. Inconformidades también. ¿Acaso eres una persona sin pecado? Aquí hay un problema también. Si tú te consideras un buen cristiano, oras, lees la Biblia, ayunas, asistes regularmente a la iglesia, ¿sí? Pero realmente eres una persona que no tiene pecado. ¿Acaso no has envidiado? Déjame decirte que no hay, dice la palabra, que no hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Todos se corrompieron, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, ¿haremos a Dios mentiroso? No. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado por nuestra emoción que está aquí adentro, ¿verdad? Que muchas veces está oculta. Él nos conoce perfectamente. Hago una pregunta entonces. Si identificamos que está la envidia en nuestro corazón y nosotros queremos ocultarla, pregunto, entonces, ¿por qué pagó Cristo en la cruz por nuestros pecados? Cristo pagó en esa cruz por nuestros pecados y ahí está incluida también la envidia. No le eches la culpa a nadie más por lo que te pasa. Eres lo que vives. Y muchas veces esta raíz de amargura, esa raíz de envidia está en nuestros corazones y no le has permitido a Dios que trabaje en esa emoción que te está destruyendo. Por eso en ese punto número 1, la envidia es un problema que está ¿dónde? En el corazón. Avanzamos al segundo punto. La envidia no mide consecuencias. ¿Sí? Cuando tú tienes envidia, esa envidia no mide consecuencias. Y muchas veces vas a cerrar los ojos ante esto y no va a importar, pase lo que pase, tú vas a hacer algo que va a tener consecuencias. Bien, dice ahí el versículo 2. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bien, ahí, ¿cuáles son las consecuencias que menciona ahí ese versículo 2? Codicias y no tienes. Fíjate lo que está diciendo. Codicias por lo que no tienes. Y codicias y aún así no lo tienes. Matas
O eres capaz de matar con tus palabras, con tu vista, ¿verdad? Basta que la barras con tu mirada para que ya hayas pecado, ¿verdad? Matas y ardes de envidia, ¿sí? Como que empieza a arder tu corazón por esa emoción destructiva y dices, lo quiero, lo deseo, quiero obtener eso que yo no tengo. Matas y ardes de envidia, no puedes alcanzarlo. Dice también, combates y luchas porque no tienes lo que deseas, ¿sí? Combates y luchas y te esfuerzas, ¿sí? En una emoción destructiva, pero no lo puedes obtener. Por ejemplo, criticas a alguien, quizá no lo criticas, pero te voy a decir cómo lo haces. Vas tú, por ejemplo, al gimnasio y ahora sí vas bien decidido a hacer ejercicio o decidida a hacer ejercicio, ¿verdad? Y de repente pasa alguien enfrente de ti, una mujer escultural con un abdomen plano, bien trabajado, ¿sí? ¿Y qué viene a tu mente? Ay, la envidia, ¿verdad? ¿Y qué comienzas a pensar, a maquinar en tu corazón, en tu mente? Esa mujer seguramente es divorciada, por eso está así. Y comienzas a emitir juicios. O quizá dices, ay, quizá esa mujer pues anda en infidelidad. Y comienza a trabajar tu mente, ¿verdad? En cosas que no tiene que estar trabajando. Bien, otro ejemplo podría ser que vas pasando por la calle y ves una casa bonita y en lugar de decir, qué bonita casa y las personas que están ahí se esforzaron, trabajaron. No, ¿qué es lo que piensas? No, seguramente son narcos. ¿Te das cuenta? Cómo esa envidia no mide consecuencias y empiezas a echar a volar tu imaginación. Empiezas a criticar, empiezas a envidiar y esa envidia produce cizaña y comienzas a meter cizaña. Si no sabemos trabajar con la envidia, solo nos desgastaremos emocionalmente y nos meteremos en problemas, ¿verdad? Ardes de envidia, matas, combates, compites y luchas muchas veces. Esto tarde o temprano, déjame decirte, que te va a afectar emocionalmente. Los trastornos que veíamos al principio van a empezar a intensificarse en tu mente, en tu corazón, y al rato vas a estar mal de tu cabeza, mal de tu corazón, y lo que es peor, vas a caer en enfermedad, porque deseas tanto las cosas, ¿sí? Y envidias tanto, que poco a poco tu cuerpo se va desgastando y va enfermando. La envidia es un cuento de nunca acabar, es un barril sin fondo, como se dice. No estás conforme con nada, ni con la economía, nunca es suficiente, ¿verdad? No estás conforme con tus padres, no estás conforme con tus amigos, todo te molesta. No estás conforme ni con tus gobernantes, ¿verdad? Y piensas que tú lo puedes hacer mejor que ellos. No estás conforme ni aún con tu presidente. Prefieres criticarlo en lugar de estar orando para que Dios le dé sabiduría. No caigamos en lazo del diablo. No caigamos en esta emoción destructiva de la envidia, ¿verdad? Bueno, no estás conforme muchas veces ni contigo mismo, ¿verdad? Te caes mal. Debemos de cambiar esto. La envidia puede destruir tu corazón. Urgentemente necesitas entregarle tu envidia, tu emoción de envidia a Cristo Jesús, porque esa emoción te está destruyendo. Amén. Avanzamos. Tercera cosa. La envidia no toma en cuenta a Dios. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo va caminando esto progresivamente hasta llevarte a un punto donde ya te separas de Dios? La envidia no toma en cuenta a Dios. Dice ahí el versículo 2, nuevamente, en la segunda parte. Bueno, lo leo todo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando no obtengo lo que yo quiero, entonces empiezo a no tomar en cuenta a Dios.
No tienes lo que lo que deseas, porque no se lo pides a Dios. ¿Anhelas algo mejor? Eso no es malo, el desear, el anhelar tener, el ser exitoso, no es algo malo. Lo malo es cuando empiezo a envidiar, a ver con unos ojos mal a otra persona, ¿verdad? No es malo querer algo. Tu envidia menosprecia a otros y con tal de obtener algo no te importa pisotear a alguien más. Hay muchos que se enriquecen a costa de otros. Y ahí es donde está el problema. El problema está en que no se lo pedimos a Dios. ¿O tú antes de desear algo se lo pides a Dios? Dios, me gustaría obtener esto. ¿Podrías dármelo? Ay, qué gran diferencia, ¿verdad? Pero como el otro, tú le pides a Dios y Dios le contesta al otro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ay, una emoción en tu corazón empieza a operar. El problema está en que no se lo pedimos a Dios, como lo dije, en que no tomamos en cuenta a Dios, no llevamos nuestra petición a Dios, no estamos dispuestos a buscar a Dios primeramente. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No estamos entonces dispuestos a serle fiel a Dios, solamente cuando nos conviene, ¿verdad? Solamente cuando queremos obtener algo es cuando empezamos a buscar a Dios, como si Dios fuera el Aladín de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Pero no somos, te voy a poner algunos ejemplos. No estamos dispuestos a leer la Biblia, no estamos dispuestos a orar, no estamos dispuestos a buscar a Dios todos los días de nuestra vida. No somos puntuales cuando tenemos una cita con Dios, ¿verdad? Queremos que Dios nos dé, queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos nosotros a buscar a Dios en una forma correcta. ¿Cómo estamos tomando en cuenta a Dios entonces en nuestra vida? ¿Cómo lo estás tomando en cuenta? ¿Realmente hay un corazón dispuesto cada día a buscarle y a pedirle y a rogarle por tu petición, por lo que tú quieres, por lo que tú deseas, pero hay una dulce comunión con el Señor todos los días? Si no recibimos, es porque Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Las emociones o nuestras emociones son las que aún nos controlan, ¿verdad? Lo vuelvo a decir, cuando muchas veces oramos y vemos que no hay respuesta, entonces ¿qué pasa? Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios. Dios entonces ya no toma el primer lugar, sino la envidia deja de lado a Dios y las cosas de Dios. Es por eso que nosotros debemos de buscar a Dios primeramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la envidia no toma en cuenta a Dios. Si tú eres una persona envidiosa, va a existir esta característica. No vas a tomar en cuenta a Dios. Te vas a afanar tanto por obtener lo que buscas, lo que deseas, pero Dios habrá quedado en segundo plano. Bien, cuarta cosa que vamos a ver en esta mañana es la envidia se enfoca en el puro placer. La envidia se enfoca en el puro placer. Fíjate lo que dice el versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Wow. Versículo 3. Piden y no reciben, ¿sí? Y no reciben, y aquí da inmediatamente la respuesta, ¿por qué no se recibe lo que le pido a Dios? Dice, piden y no reciben porque piden mal, porque solamente quieren satisfacer su propio egoísmo, porque solamente quieren satisfacer para su propia vida. Piden para gastar en sus propios deleites. ¿Tienes algún deleite? Ay, me gustaría estar en Cancún en este momento. Cualquiera de nosotros lo quiere, ¿verdad? Pero ¿qué hay de Dios? ¿Se lo has pedido a Dios? Dios, concédeme mi petición.
de ir a cierto lugar, de vivir una vida más holgada económicamente. Ayúdame, prospérame, bendíceme. ¿Qué le pides a Dios? Ok, lo que le has pedido a Dios, ¿Dios te lo ha concedido? ¿Y qué pasa si Dios, hasta este momento, tú se lo has pedido y Dios no te ha contestado? Al no recibirlo, mejor, como lo dije, dejas de orar y te alejas de Dios. ¿Por qué? Porque tu petición era egoísta. Porque esa envidia que había en tu corazón de querer obtener algo no era la correcta, no era la petición correcta. ¿Sí? Es como si un niño le pidiera a Dios, Dios, dame una pistola. ¿Para qué? Muchas veces las cosas nos van a afectar y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Dios va a suplir todas nuestras necesidades, ¿verdad? Tu emoción destructiva entonces sale a flor de piel, ¿verdad? Tu emoción entonces comienza a darse a notar, ¿verdad? Realmente tu vida tiene un propósito. Si tu vida no está centrada en Dios, si tu vida no está centrada en las cosas de Dios, en el servicio a Dios, si no te importan las personas que están a tu alrededor, muchas veces pedimos, Dios, que nos vaya mejor. Pero Señor, quita ese presidente. Ilógico, ¿verdad? Estás pidiendo mal. No es mejor, Señor, dale sabiduría a nuestro presidente para que podamos vivir mejor. ¿No acaso lo dice la palabra? Pidamos por nuestras autoridades, por los que están en eminencia, para que podamos vivir mejor. ¿Te das cuenta cómo hay malas intenciones en nuestro corazón y está la envidia constantemente? Realmente, lo vuelvo a preguntar, ¿tu vida tiene un propósito para Dios? Señor, en lugar de pedirle, Señor, dame unas vacaciones, mejor pídele, Señor, permite que yo pueda buscarte con todo mi corazón, porque me ha costado trabajo buscarte. Señor, permite que mi familiar que no te conoce pueda conocerte. Señor, permite que prontamente podamos regresar a la iglesia. Esas son buenas peticiones. Las cosas que están en nuestra vida, déjame decirte que Dios conoce cada necesidad y conoce cada cosa que hay en nuestro corazón. Y dice la palabra que Dios concederá las peticiones de nuestros corazones. Dios sabe perfectamente, aún antes de que esté la palabra en tu boca, Dios ya sabe todas las cosas que tú vas a pedir. ¿No es mejor acercarse a Dios? ¿No es mejor entregarle esa emoción de envidia a Dios y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, que yo no esté envidiando a las personas, sino que te busque a ti con todo mi corazón, y entonces sí tú podrás darme todas las cosas que hay en mi corazón? En conclusión, vamos a la conclusión. Cristo es el único que puede transformar lo que hay en tu corazón. Transformar tus emociones que día a día te destruyen. Hemos visto la emoción del enojo. Has orado a Dios, le has pedido al Señor Jesús que transforme tu enojo en paz. Ahora que estamos estudiando la envidia, Señor, te entrego este sentimiento de envidia que tengo en mi corazón y que me está destruyendo. Jesús puede darte paz ahora mismo si tú se lo pides. Y dejar esa rivalidad que tienes con los demás. Tienes y vives en rivalidad porque ves que las demás personas prosperan y tú no. Deja esa rivalidad y comienza a buscar. Muchas de las personas a las cuales tú envidias ni siquiera toman en cuenta a Dios. ¿No acaso tienes mayor ganancia tú, que amas a Dios, que buscas a Dios? Bien, ora a Dios, pídele correctamente, pídele que te dé paz en tu corazón, pues Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y vamos a orar
a nuestro Dios para que Él pueda transformar nuestra vida. Vamos a entregarle nuestra emoción destructiva que hay en nuestro corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, queremos pedirte perdón, porque muchas veces en nuestra vida y en nuestro corazón ha operado un sentimiento de envidia. Esta emoción que constantemente opera en nuestra vida y en nuestro corazón por obtener algo más. Pero en esta mañana, Señor, hemos escuchado a través de tu palabra que tan solamente esas son cosas que están en el corazón y que solamente traen vanagloria a la vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nosotros hemos buscado constantemente cosas, hemos anhelado. Y en ese anhelar hemos descuidado esta hermosa relación que podemos tener contigo. Te rogamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que nos perdones, que ahora mismo vengas tomando el control en nuestros corazones. Que si hemos envidiado, Señor, puedas quitar de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra mente ese sentimiento de anhelar, de querer más. Y que constantemente nos mete en problemas, Señor. Problemas aún emocionales y enfermamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ven tomando la envidia que hay en nuestros corazones, Señor. La entregamos en el nombre de Cristo Jesús en este momento en tus preciosas manos y pedimos, Padre, que vengas obrando en nuestro corazón. Trae paz al corazón y, Señor, permítenos buscar primeramente tu reino, tu justicia, tus cosas, Señor. Que podamos tener la mente de Cristo en este momento. Que tu Espíritu Santo comience a operar en nuestro corazón. Y, Señor, toda envidia sea quitada en el nombre de Cristo Jesús. Y podamos depender completamente de ti, Señor. Y mantener una dulce comunión contigo. Y aún, Señor, el poderte expresar nuestras emociones, nuestros deseos. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias porque nos amas en gran manera. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pues vamos a entonar nuevamente este canto. Jesús, haz mi carácter. Y vamos a entonarlo con todo nuestro corazón. Jesús, entónalo con todo tu corazón. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir al viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser.
porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir al viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.